Lo primero que notó fue el silencio. No el tipo de silencio que uno espera a las 3 de la mañana después de una fiesta, no un silencio soñoliento. No, era otro tipo de silencio. El aire tenía esa quietud inquietante, como si algo hubiera abandonado la habitación para siempre y las paredes lo supieran. Entró por la puerta lateral, con los tacones en la mano, la chaqueta medio quitada, murmurando para sí misma que Bell siempre se excedía con las bebidas. La risa aún se le había ahogado cuando vio la pantalla del televisor. ¿Oscura? La lámpara que solía apagar antes de dormir seguía encendida en la esquina. Mis zapatillas habían desaparecido de junto al sofá. El aire olía limpio. Entonces lo vio. ¿La maleta? No era suya. Y no estaba en el armario. Faltaba una maleta. La mía. Y allí, justo en el mueble del televisor. Exactamente donde solía dejar su taza de café por las mañanas, había un trozo de papel doblado. Sencillo. Sin sobre, sin nombre. Pero sabía que yo se lo había dejado allí. A propósito. Se quedó paralizada. Lo sé porque vi la grabación de la cámara desde mi coche. Sí, así es. La vi llegar a casa. Vi cómo se desvanecía su sonrisa. La vi recoger la nota. La misma nota que escribí mientras ella se reía a carcajadas con Imit, quien de al asterisco una manera se las arregló para estar en todas las noches de chicas durante los últimos 2 meses. El mismo Imit por el que juró que estaba loco por preocuparme. El que dijo que salía con otra persona. Sí, ese mismo. Vi cómo se movían sus labios mientras leía mis palabras. Las leyó 3 veces, como si no pudiera creer que alguien como yo, un tipo al que solía ignorar a mitad de frase, tuviera la valentía de irse sin siquiera dar un portazo. Y no grité. No tiré la mesa, ni grité, ni la insulté. Simplemente dejé la nota. También dejé mi anillo encima, porque sabía que lo buscaría. Y en cuanto la vi sentarse en el sofá con la nota en las manos, como si temblara, apagué la transmisión. No necesitaba ver su reacción después de eso. Porque la verdad ya se había revelado y yo ya me había ido. No esperaba que me llamara. No tan rápido. Pensé que se lo pensaría 2 veces, que intentaría racionalizarlo, tal vez fingiría que no era real, pero no. La primera llamada llegó 7 minutos después de que abriera la nota. Luego otra y otra. 18 en total, apiladas como pequeñas bombas en la pantalla de bloqueo, iluminando mi teléfono desechable desde la guantera. No contesté. Me quedé mirando la pantalla, sentado en el estacionamiento de un restaurante abierto toda la noche a 2 pueblos de distancia, escuchando la lluvia golpear contra el parabrisas como si me vitoreara. Casi me reí, casi. Pero entonces recordé la foto, porque eso fue lo que realmente me impactó. No las cenas perdidas, ni el perfume extraño que empezó a impregnar su ropa cuando llegaba tarde a casa después de hacer papeleo. Ni siquiera la forma en que se sobresaltó cuando le toqué el hombro una noche, como si ya no me lo permitiera. No, fue esa maldita foto. Ni siquiera intentaba buscarlo. Estaba actualizando su portátil como ya lo había hecho docenas de veces. Siempre me llamaba su técnico informático, supongo que era su manera de hacerme sentir útil. Me lo entregó antes de la fiesta esa noche, diciendo que iba lento. Le dije que haría una limpieza mientras ella no estaba. Sonrió como si lo dijera en serio. Pero cuando fui a transferir una copia de seguridad de sus archivos por pura costumbre, porque no soy ningún fisgón, abrí una carpeta que no debería haber existido. Se llamaba evento de trabajo privado. No era privada y definitivamente no era del trabajo. La primera foto, ella y Emid en la parte trasera de una limusina, él con la mano en su pierna, ella riendo como una desconocida. La sega asterisco en la foto, una selfie frente al espejo en una habitación de hotel, con el vestido medio desabrochado, una botella de champán en la mesita de noche y el tipo de sonrisa que dejó de darme hace 2 años. La tercera, ni siquiera la abrí. Me quedé sentada, con la mandíbula tensa, el corazón latiéndome con fuerza, como si me saltara un latido. Me quedé mirando el nombre del archivo. Nos lo merecemos. JPG. Sin fecha, sin contexto, solo eso.
Así que cerré el portátil, empaqué mi bolso, dejé las fotos en una memoria USB en su cajón, donde tarde o temprano las encontraría, y escribí la nota. Sencilla, silenciosa, devastadora a su manera. Ahora, sentada en el coche, con el teléfono vibrando como un animal moribundo, me contaba si ya habría encontrado la memoria USB. Si seguía llamándome con la ilusión de que yo no lo sabía. Quizás pensaba que la nota era sobre otra cosa. Agotamiento, tal vez. O tal vez por fin se había dado cuenta de que no estaba ciega. Que había mantenido la esperanza mucho más tiempo del que debería cualquier persona cuerda. Entonces me envió un mensaje de texto de una sola línea. Por favor, vuelve a casa para que pueda explicarte. ¿Explicar qué exactamente? Que mis sospechas eran ciertas. Que cada vez que se daba la vuelta en la cama y murmuraba el nombre de otro hombre en voz baja, no era solo un sueño. Que no estaba loco. Cuando le conté por qué su amiga la había llamado a medianoche mientras se duchaba, no respondí. En cambio, arranqué el motor y conduje sin rumbo fijo. Aún no tenía un destino. Ni siquiera sabía dónde dormiría. Pero de una cosa estaba seguro. En el instante en que leyó la última línea de esa nota, la ilusión en la que había estado viviendo se hizo añicos. Porque la nota no solo decía que me iba, sino que terminaba con: pregúntale a Ed si a su esposa también le gustaron las fotos. Y eso fue solo el principio. No dormí. No porque no pudiera. Estaba agotado, sino porque su voz resonaba en mi cabeza. La falsa dulzura que usaba cuando sabía que la habían descubierto. Ese mismo tono tembloroso que usó cuando encontré el recibo de la habitación del hotel hace 3 semanas. Y me manipuló para que pensara que era para una conferencia de enfermería. Esa voz me atormentaba más que las imágenes porque solía creerla. Quería creerlo. A las 6:03 de la mañana, volvió a llamar, pero esta vez no la mandé al buzón de voz. La dejé sonar. La miré fijamente el tiempo suficiente para ver cómo la pantalla se ponía en negro. Y entonces, en lugar de tirar el teléfono al contenedor de basura más cercano, como había fantaseado toda la noche, hice una llamada. Solo una a un número que jamás pensé que usaría. Se llamaba Jill. La esposa de EMTT. Sí, él también tenía esposa. ¿Ves? Esa es la parte que Lacey nunca pensó que descubriría. Estaba tan absorta en su pequeña fantasía que olvidó que yo todavía sabía cómo indagar cuando era necesario. Y lo hice a conciencia. Búsquedas inversas de imágenes, amigos de Facebook, LinkedIn, todo estaba ahí. Fotos de boda, publicaciones de aniversario y una cuenta de PDA muy activa. Resultó que Jill no solo era real, sino que era localizable. No le envié las fotos directamente. No soy un monstruo. Le envié un mensaje. Una sola frase. Quizás deberías contarle a tu marido por qué está en una habitación de hotel con el mío. Su respuesta llegó 23 minutos después. Llámame. Lo hice. Y la voz al otro lado de la línea no era lo que esperaba. No gritaba. No lloraba. Sonaba tranquila como el cristal a punto de romperse. Curtis, ¿verdad? Dijo. Le dije que sí. Ya sabía mi nombre. Llevo meses sabiendo que algo andaba mal, susurró. Pero no tenía pruebas. No dije nada. Solo respiré. La dejé hablar. Me no si aún tenía las fotos. Le dije que sí. Me no si estaría dispuesto a enviárselas. Hice una pausa, luego le conté por qué, y lo que me dijo a continuación lo cambió todo. No las necesito para mí, dijo. Las necesito para el juicio. Resulta que Emmett tenía un pasado, uno bastante complicado. Infidelidad previa, órdenes de alejamiento, un incidente confidencial con un compañero de trabajo en otro hospital. Cosas que probablemente Lacey ni siquiera sabía. O peor aún, le importaba y no le importaba. Jill ya se estaba preparando para irse. Pero ahora tenía lo que necesitaba para asegurarse de que él nunca obtuviera la custodia de su hija. Y aquí es donde la cosa se complica. Justo cuando accedí a enviar los archivos, mi teléfono vibró con otra llamada.
Era Lacey otra vez, pero ni siquiera tuve tiempo de rechazarla, dijo Jill. Contesta. Pon el altavoz. Dudé, pero lo hice. Curtis. La voz de Lacey temblaba. ¿Dónde estás, por favor? Sé que viste algo, pero esto no es lo que piensas. Y antes de que pudiera responder, Jill interrumpió. Hola, Lacey. La línea quedó en silencio absoluto. Ni una respiración, ni un sonido, solo un silencio muerto y atónito. Luego un clic. Colgó. Ni una palabra, ni un grito, ni una mentira. Porque sabía que su secreto no solo se había revelado. Se había difundido. Y ahora alguien más sostenía el micrófono. Era solo por la tarde cuando oí que llamaban a la puerta. Ni un golpe, ni un ruido fuerte, solo un suave y patético golpecito, como si la persona al otro lado estuviera demasiado avergonzada de estar allí. Estaba sentado en la cama del motel, todavía con la misma sudadera de la noche anterior, con las piernas entumecidas por la inmovilidad. Pero reconocí ese golpecito. Lo reconocí como reconocí el sonido de sus llaves o la forma en que decía cariño cuando mentía. Era Lacey. Me había encontrado. No le había dicho dónde estaba. No se lo había dicho a nadie. Pagué la habitación en efectivo, dejé el teléfono apagado. Incluso aparqué el coche a 2 plazas de distancia para que no lo vieran, pero aún así me encontró. Quizás rastreó mi última ubicación. Quizás suplicó en recepción. Quizás lloró. ¿Quién sabe? Esa siempre fue su arma. No la honestidad, sino la emoción. Volvió a llamar. Curtis, ¿estás ahí? Su voz era más baja de lo normal. Sin actitud, sin nerviosismo, solo desesperación. No respondí. Me quedé mirando el papel pintado desconchado y escuché. Yo no sabía que Jill te llamaría. No quería que nada de eso pasara. De acuerdo. Tartamudeó al entrar por la puerta. No se suponía que vieras esas fotos. No. No era real, Curtis. No como crees. Esa frase. No era real. Dios, casi me río. Como si eso lo mejorara. Como si la infidelidad fuera solo un sueño febril en el que ella se había metido accidentalmente y esperaba que yo lo olvidara. Cuando despertó a mi lado, no me acosté con él. Curtis, una pausa. Estábamos hablando, coqueteando. Estaba borracha. Cometí un error. Otra pausa. Esta más larga. Entonces necesito que salgas. Por favor. No sé a dónde ir. No sé qué hacer. Simplemente desapareciste. Y ahora Jill está amenazando a MTT con demandarlo y él está perdiendo los estribos y ni siquiera puedo ir a casa porque tu maleta no está y ni siquiera sé qué significaba esa nota. Rompió a llorar desconsoladamente. Pero me quedé callada porque no solo la estaba castigando. Finalmente me estaba dando cuenta de lo que realmente se sentía el silencio, de lo que podía hacer. No gritaba. No lanzaba acusaciones. Simplemente existía. Y la obligó a soportar toda la vergüenza que antes había intentado ocultar. No es para tanto. Fuera de la puerta, su voz se quebró y se apagó. Entonces vino lo peor. No lo quería, Curtis, susurró entre lágrimas. Solo quería volver a sentir algo. No pensé que te irías nunca. No eres de los que se van. Y tenía razón. No lo era hasta que lo fui. Un minuto después, oí sus pasos alejarse. Lentos, temblorosos, como si no pudiera creer que no hubiera ido corriendo. Quizás pensó que estaba mintiendo, que gritaría, lloraría. La aceptaría de vuelta como siempre hacía cuando se pasaba de la raya y culpaba al vino, a su ansiedad o a mí. Pero me quedé sentado. Y cuando finalmente se marchó en coche, saqué la Sega Asterix con la nota que había escrito, la que aún no había dejado, y la envié por correo a casa de sus padres. Porque si pensaba que la maleta y el silencio eran el final, estaba a punto de descubrir cómo suena la voz de un hombre cuando finalmente quiere decir adiós. La primera llamada llegó a la mañana siguiente y no era de ella. Era su madre.
Eso por sí solo debería indicar lo rápido que se estaban desmoronando las cosas. Porque desde nuestra boda, la madre de Laci apenas me toleraba. No tenía suficiente éxito. No era lo suficientemente asertivo. Una vez me dijo que era demasiado amable. Como si eso fuera un defecto de carácter. Pero ahora me llamaba antes incluso de hablar con su propia hija. Su voz era cortante y cortante. Curtis, acabo de recibir una carta tuya. ¿Qué está pasando? No pensaba dar explicaciones, pero tampoco me importaba ya guardar los secretos de Laci. No después de todo lo que me había hecho pasar. Mantuve la voz tranquila. Todo lo que dice esa carta es cierto. Se quedó callada un segasterisco no, luego, en voz baja, dijo, te creo. Y eso me impactó más de lo que pensaba. No hizo pregasteriscontas, no se resistió. Solo dijo que Laci se quedaba en su habitación de la infancia, casi sin hablar, casi sin comer, llorando todas las noches desde que regresó del desastre que había provocado. Su padre, al parecer, ni siquiera le hablaba. Ese hombre solía darme palmadas en la espalda en las barbacoas como si fuera uno de los suyos. Ahora solo negaba con la cabeza cada vez que se mencionaba su nombre. Todo a partir de un solo sobre. No había escrito nada cruel. No hacía falta. La verdad era lo suficientemente fea por sí sola. Lo expuse todo con detalle. Las fotos, la cronología, las mentiras. Incluí una imagen impresa, ni siquiera la peor. Solo lo suficiente para demostrar que no era paranoia ni venganza. Era real. Sucedió. Y no solo me dolió a mí. También humilló a nuestras familias. Fue demasiado descuidada como para borrar sus huellas. Su madre pregasterisco no si íbamos a intentar solucionarlo. Le dije que no. Hubo una pausa. Y entonces, con una voz temblorosa que jamás pensé volver a oír de esa mujer, susurró, creo que es lo mejor. Terminé la llamada con cortesía y respeto. Incluso le di las gracias. Luego colgué y me quedé mirando al techo un buen rato, pregasteris contándome cuántas versiones de Laci existían y a cuántas personas había engañado con cada una. Ese día recibí 4 llamadas más. Una de su hermana, 2 de amigos en común y una de un número oculto que no contestaba. Cuando contesté, supuse que era ella. El silencio al otro lado de la línea me resultaba casi familiar, como si no supiera cómo hablarme ahora que la habían visto. Lo más extraño fue que ya no sentía rabia. Simplemente me sentía agotada, como si una cuerda se hubiera roto y ya no tuviera que contenerme. Sus lágrimas no eran mi responsabilidad. Su vergüenza, su pánico, su pequeño mundo de fantasía destruido, todo era suyo ahora. Por una vez, no tenía que arreglarlo. Salí esa noche solo para sentarme en algún sitio que no fuera la cama de un motel. Me compré una hamburguesa, una barata, nada del otro mundo, pero al menos la saboreé. No estaba mirando el móvil, esperando una disculpa, esperando que me suplicara. No era el saco de boxeo emocional de nadie. Y mientras masticaba ese último bocado, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier cosa que me hubiera dicho. Yo no era el que estaba roto. Yo solo era el que se había quedado demasiado tiempo metido en el lío de otro. No tenía pensado conocer a nadie. Esto no era eso. No intentaba seguir adelante ni vengarme de ella. Ni siquiera estaba segura de saber cómo conectar con otra persona después de lo que Laci me hizo pasar. Pero a veces la vida te ofrece algo inesperado y no te das cuenta de que te está sanando hasta que ya está sucediendo. Se llamaba Morgan. Trabajaba en la recepción nocturna del motel, usaba suéteres grandes, tenía las uñas pintadas de negro y desconchadas, y me ofreció un descuento en las golosinas de la máquina expendedora después de que me quedara fuera de mi habitación una noche. No coqueteábamos. Al principio, solo hablábamos de tonterías, el clima, libros, música, y con el tiempo, de cosas importantes. Nunca lloraba. Nunca juzgaba. Solo escuchaba. Creo que eso fue lo que me conmovió. No su sonrisa, ni su amabilidad. Simplemente el hecho de que, por primera vez en muchísimo tiempo, no me ignoraban cuando hablaba. Compartimos un café una vez, solo un café en el vestíbulo. Me reí, de verdad me reí, por primera vez en lo que parecieron años.
Sentí como si estuviera estirando músculos que no sabía que se habían atrofiado. No le di mucha importancia. No me estaba enamorando ni nada por el estilo. Pero Lacey nos vio. No sabía que me estaba observando. Ni siquiera sabía que estaba allí. Debió de haberme seguido o esperado. O tal vez solo estaba merodeando, intentando pillarme desprevenida. Pero cuando salí del vestíbulo del motel con Morgan a mi lado, ambas con tazas de café en la mano y sonriendo por algo asterisco una tontería relacionada con mapaches y máquinas expendedoras, Lacey estaba al otro lado del estacionamiento, en su coche. El motor encendido, la ventanilla entreabierta. Y la expresión de su rostro no era de traición. No era de desamor. Era rabia, confusión. Como diciendo, ¿cómo me atrevo a reír con otra persona? ¿Cómo me atrevo a mirar? No salió del coche. Ni siquiera bajó la ventanilla del todo. Simplemente me observó, nos observó. La miré a los ojos solo por un segasterisco no, y toda su expresión cambió porque no me inmuté. No la perseguí. No me quejé, ni me sentí culpable, ni corrí tras ella como siempre que me hacía daño fingiendo amor. Esperó 10 segasterisco nos de más. Luego se marchó en coche. Esa noche me envió un mensaje con una sola frase. ¿Valía la pena tirar por la borda todo lo que habíamos construido? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que seguía pensando que todo giraba en torno a ella. Que seguía creyendo que era el centro de todo, que podía enmendar sus errores si tan solo tocaba las fibras sensibles adecuadas. Que mi recuperación, incluso algo tan insignificante como reír, era de algo asterisco a manera una traición. Así que no respondí porque ya no había nada que explicar. Y en el fondo, creo que finalmente lo entendió, porque esa fue la última vez que intentó contactarme con una pregasterisconta. Después, vino con exigencias. 3 días de silencio, y luego llegó la tormenta. Debería haberlo previsto, pero no lo hice. Me había dejado llevar por una extraña rutina, un ritmo. Café matutino en el vestíbulo del motel, breves conversaciones con Morgan, paseos nocturnos sin rumbo fijo con música que no escuchaba desde hacía años. Mi corazón no estaba curado, ni mucho menos, pero había dejado de sangrar, y eso me bastaba. Así que, cuando llamaron a la puerta esta vez, no fue suave. Fue violento. Bu, bu, bum. La habitación 109 tembló como si le debiera dinero a alguien. Me quedé paralizado a mitad de camino, cepillo de dientes en mano, pensando que tal vez alguien se había equivocado de habitación, hasta que oí su voz. Curtis, abre la maldita puerta. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por cansancio. Estaba harto de esto. Harto del ruido, de las súplicas, de que me echara la culpa, de cómo hacía que su desastre pareciera culpa mía. Curtis, sé que estás ahí dentro. Vi tu coche. No me moví. Ni siquiera miré por la mirilla. Solo escuché. ¿Crees que me estás castigando? ¿Crees que irte te hace más fuerte? Te hace cobarde. Espetó, con la voz cada vez más alta, como en un berrinche. Después de todo lo que hemos pasado, ¿así es como me tratas? Cometí un error. Sí, pero ya estábamos destrozados antes. Y ahí estaba, la clásica maniobra. Si no podía ganar con la culpa, intentaría reescribir la historia. Pero entonces sucedió algo inesperado. La puerta se abrió, pero no por mí. Morgan acababa de llegar para su turno. Estaba de pie justo detrás de Lacey en el pasillo, con los brazos cruzados y la placa aún colgada al cuello. Me vio asomarme por la rendija de la cortina y me hizo un leve gesto con la cabeza, como diciendo, «No te preocupes, yo me encargo». «Señora», dijo Morgan con firmeza pero con calma. «Tiene que irse». Lacey se giró. «Disculpe. No es una invitada. Está molestando a los demás. Esta es su única advertencia». No creo que nadie le hubiera dicho nunca que no a Lacey de esa manera. No así. No sin emoción, no sin miedo, solo una negativa directa. Intentó recomponerse. «Es mi marido. Estamos casados. Esto es asunto nuestro».
Morgan no se inmutó y acudió a un abogado. Pero aquí no. Lacey se giró hacia mi puerta, esperando que dijera algo, lo que fuera. Pero no dije nada. Me quedé allí, con el corazón tranquilo por primera vez en días, dejando que alguien más pusiera el límite que yo debía haber establecido hace años. Tras otro sega asterisco no de silencio, oí su voz quebrarse. «Ya ni te importa, ¿verdad?», dijo con la voz entrecortada. «Después de todo, simplemente te has rendido». Seguí sin hablar. Morgan lo hizo. «Ya no es tuya para hablar con él». Eso fue todo. Lacey no gritó. No lloró. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Sus tacones resonaban en el cemento como pequeños remordimientos con los que no sabía qué hacer. No la vi irse. No hacía falta, porque la puerta permaneció cerrada. Y por primera vez en toda nuestra relación, no sentí que le debiera nada por haber hecho eso. Pensé que el cierre llegaría como un martillo. Algo fuerte, pesado, innegable. Imaginé una confrontación final dramática en la que ella gritaría. Yo gritaría y uno de nosotros se marcharía furioso en la noche mientras la música sonaba a todo volumen de fondo. Pero eso no fue lo que pasó. El cierre llegó en silencio. Llegó 2 semanas después, cuando me mudé del motel a un pequeño apartamento con un buzón torcido y pisos que crujían, pero una cocina que olía a pintura fresca y a posibilidades. Llegó cuando dejé de revisar mi teléfono todas las mañanas. Llegó cuando guardé las fotos de la boda sin llorar. Llegó cuando me di cuenta de que ya no necesitaba respuestas de ella. No necesitaba disculpas. Ni siquiera las quería porque no estaba tratando de ganar nada. Finalmente, simplemente estaba viviendo. Lacey no volvió a contactarme. Quizás finalmente lo entendió. Quizás alguien en su vida, sus padres, su hermana Jill, la hicieron entrar en razón. O quizás todavía estaba tratando de encontrar la manera de manipular la historia para hacerse la víctima. Pero para entonces, ya no importaba. Era alguien a quien había amado. Claro, pero también era alguien que había incendiado la casa que construimos y esperaba que me quedara a barrer las cenizas. Se acabó. Comencé a reconstruir. Lentamente, en silencio, volví al trabajo. Le dije a mi jefe que había tenido una emergencia familiar. Técnicamente no era mentira. Empecé a cocinar de nuevo, aunque soy pésima. Me apunté a un gimnasio horrible. Probablemente lo cancele. Y los domingos, salí a dar largos paseos en coche sin rumbo fijo, simplemente porque me hacía bien estar en ningún sitio. Y sí, Morgan y yo seguimos hablando. No es nada serio. Todavía no. No tengo prisa. Ella tampoco. Pero a veces me manda mensajes con memes tontos o fotos de mapaches cuando ve uno cerca del contenedor. Y el fin de semana pasado, fuimos a una librería y pasamos una hora leyendo las contraportadas de novelas de suspense que Nin Asterisco Na, de las dos había comprado. Nos reímos. Había olvidado lo que se sentía. No la risa que esconde el dolor. Risa de verdad. La que llena el vacío en lugar de tapar el silencio. Sé que no estoy del todo curada. Todavía me despierto al asterisco nas mañanas buscando a alguien que no está, solo para recordar que ya no pertenece a ese lugar. Pero no hay amargura, ni gritos en mi pecho, solo espacio, lugar para respirar de nuevo. Y si Lacey al asterisco na vez se pregasterisco a dónde fui, si algo asterisco na vez pasa por delante de ese motel o revisa mis redes sociales o me ve un día al otro lado de la calle y se queda paralizada, espero que se dé cuenta de que nunca me fui por rabia. Me fui porque quedarme significaba perderme por completo. Y he pasado demasiado tiempo siendo la versión de hombre de otra persona.